Disculpen un poquito, se nos pasa un poquito 10 minutos de tiempo, pero pues ya estamos aquí, hermanos, nuevamente dándole gracias al Señor por un día más que nos permite vivir. Gracias porque tenemos un techo, un lugar donde congregarnos, y gracias porque Dios ha sido bueno con nosotros. ¿Y qué les parece si rápidamente hacemos una breve oración? Les mandamos todos un saludo, mi esposa, también mis hijos, a toda la iglesia, a todos los amigos que se conectan con nosotros. Muchas gracias por seguirnos, por apoyar la obra. Y bueno, pues sin más ni más, vamos a orar. Querido Jesús, te damos gracias, Señor, por esta mañana de domingo. Gracias por tu amor, tu misericordia, que sin duda, Señor, es la que nos sostiene cada día. Y venimos a ti esta mañana, Señor, para rendirte culto, Señor, para rendirte adoración. Aún en medio de esta pandemia, Señor, tú sigues siendo Dios. Y aún en medio de esta prueba, Señor, este sigue siendo tu día y queremos venir a glorificarte, Señor. Padre, gracias por la palabra que nos vas a dar, que nos vas a exponer, Señor, tú, Señor, porque es tu Espíritu Santo el que envía el alimento espiritual para tu iglesia, Señor. Y yo te quiero dar gracias, Señor, por tu fidelidad, por Cristo Jesús y por el precioso Espíritu Santo que todo el tiempo está con nosotros. Te doy gracias en el nombre de Jesús y me dispongo, Señor, a hablar de tu palabra, pidiéndote, Señor, que seas tú el que nos dirija, Señor, en todo momento y que en todo tiempo se predique tu palabra de una forma sana, Señor, que provoque cambios, que provoque reformas, que provoque, Señor, en el corazón del creyente verdaderos cambios, Señor, que nos lleven a vivir como tú quieres. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pues hoy vamos a estudiar un poquito la vida de un hombre. Y el pasaje que vamos a estudiar hoy está en Segunda de Reyes, capítulo 22 y capítulo 23 principalmente. Así que si tienes tu Biblia, ve a tu Biblia. En este día voy a trabajar con la versión Reina Valera, que casi todos usamos. Y dice así la palabra de Dios. Vamos a leer todo el pasaje y poco a poco nos regresamos para hacer hincapié en los puntos más importantes del mismo. ¿Les parece bien? Segunda de Reyes, capítulo 22. Dice así: cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años. 8 años apenas, hermanos. Y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía, de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Hasta ahí vamos a hacer una pequeña pausa. Lo primero que tenemos que ver es que este era un niño cuando prematuramente inició su reinado. Tenía 8 años. La Biblia no lo dice, pero lo más seguro es que, como era tan corto de edad, lo más seguro es que estuvo el reino a cargo de algunos administradores y consejeros durante un poco de tiempo más. Sí, la Biblia no lo dice, pero casi es imposible que un niño de 8 años pues pudiera estar a cargo de los negocios, de la economía, de los problemas sociales, de los problemas económicos, sociales, culturales. Sí, era casi imposible. Sin embargo, Josías sube a reinar a los 8 años en virtud de que el reinado de Amón, que lo podemos ver unos versículos antes, pues había acabado súbitamente. Ahora, esto es muy importante destacarlo, porque finalmente nosotros como mexicanos, yo me doy cuenta que todo el tiempo estamos esperando a madurar y todo el tiempo estamos deseando también que nuestros hijos maduren.
Pero yo me doy cuenta a la luz de este pequeño pasaje que hasta ahorita hemos leído, que para este niño, que todavía era un niño, él tenía que subir a tomar su lugar que le correspondía jerárquicamente al trono, en este caso del reino de Judá. ¿Cuáles eran un poquito los antecedentes que se estaban viviendo en esa época, hermanos? Esto estaba sucediendo aproximadamente, cerca del año, más bien, del año 930 antes de Cristo. El reino de Israel estaba dividido en dos partes, o en dos reinos. ¿Sí? El reino del norte se llamaba Israel, y el reino del sur se llamaba Judá. ¿Sí? El reino del norte estaba presidido, estaba liderado por el entonces rey Jeroboam, y el reino del sur, que era Judá, el reino había quedado bajo la tutela, el liderazgo de Roboam en ese entonces. Ese fue cuando los reinos se dividen en el reino del sur y del norte. Eso empieza a marcar un deterioro en la nación de Israel. ¿Sí? Finalmente, porque se rompe la unidad del pueblo de Dios y se divide en dos reinos, en dos provincias, si pudiéramos llamarlo así. Sí, entonces empieza a haber un deterioro en la nación de Israel. Rey tras rey cuando podemos ver, si nos vamos un poquito más atrás, podemos ver cómo empieza a deteriorarse toda la parte espiritual del reino de Dios, del reino de Israel, mejor dicho. Sí, y vemos cómo empiezan a gestarse caminos de idolatría y de paganismo en el pueblo de Israel. Con unas pocas excepciones de algunos reyes, hablando del reino de Judá, 8 reyes de 20, dice la palabra de Dios, que hicieron lo bueno delante de Dios. Sí, esto representa el 40% de los reyes de esa época. Menos de la mitad de los reyes que estuvieron reinando en Judá hicieron lo bueno. ¿Sí? Menos de la mitad, el 40%. Eso era lo que estaba sucediendo. El reino de Judá había experimentado unas pocas épocas de abundancia y de prosperidad, cuando algunos de sus reyes habían sido buenos, que caminaron a la luz de lo bueno delante de Dios. Sin embargo, la mayoría de los reyes habían traído desgracia, pobreza, idolatría y sobre todo pecado. Eso era lo que estaba pasando cuando el rey Josías sube al trono. La nación de Israel estaba sumida en la idolatría y en el pecado sexual principalmente. Adoraban a dioses paganos y levantaban altares a otros dioses, quemaban a sus hijos en el fuego y etcétera, etcétera, como lo vamos a ver ahorita con un poquito de más calma. Ese es el panorama sociocultural y religioso, espiritual, que se estaba dando cuando un niño de 8 años sube al reino de Judá, a reinar la nación de Judá, que como ya dijimos era la nación del sur. ¿Sí? 8 años tenía este varón. Y dice en el versículo 2, inmediatamente la palabra de Dios dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre. Pero a ver, ojo, si tú lees unos versículos anteriores y hablando del reinado de Amón, que era el papá carnal de Josías, ¿sí? Amón era el papá carnal, si se puede decir así, de Josías. Y en el versículo 20 de Segunda de Reyes, capítulo 21, dice, hablando de Amón, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. A ver, ¿y cómo estuvo ahí? El padre de Amón fue Manasés. Y si ustedes se devuelven una hoja atrás de su Biblia, van a darse cuenta que Manasés, que fue abuelo de Josías, hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y cuando habla la palabra de Dios del reinado de Amón, que fue padre de Josías, dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Entonces, fíjense qué curioso. Y si nos vamos así, hacia atrás, vamos a ver que cuando los reyes hacían lo malo delante
de Jehová, al hijo inmediatamente se le relacionaba directamente con la maldad de su padre. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando llega Josías? El versículo 2 dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino, y aquí dice que de David, su padre. ¿Sí? La palabra de Dios relaciona directamente a Josías como hijo de David y no menciona para nada que Josías en realidad era hijo de Amón, como lo vemos en los versículos anteriores. ¿Sí? Fíjense, qué cosa tan curiosa. ¿Y esto qué quiere decir, hermanos? David, que era la raíz o de donde tendría que venir el Mesías, nuestro Salvador. ¿Qué quiere decir esto? Que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y si tú y yo hacemos lo recto ante los ojos de Jehová, nos vamos a relacionar directamente con un Padre espiritual. ¿Me explico? En este caso, con la raíz de David, con Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Me explico? Porque los hijos de Dios hacen las obras de Dios. Y si tú y yo somos hijos de Dios, las obras de Dios tenemos que hacer. ¿Sí? Y si tú y yo hacemos las obras de Dios, por tanto la Biblia podría decir de nosotros que anduvimos en los caminos de Dios e hicimos lo recto delante de Dios. ¿Sí? Un verdadero hijo de Dios, ¿sabes qué va a hacer? Las obras de su Padre. Y va a andar en los caminos de su Padre. En este caso podemos ver una relación bien estrecha de Josías a David, que no era directamente su padre, pero en el ambiente espiritual vemos cómo la Biblia nos relaciona directamente a los hijos espirituales como hijos, en este caso, de nuestro Señor Jesucristo, que fue el que nos trajo una nueva vida y nos da vida eterna en Cristo. Qué curioso, ¿verdad? De repente empezamos a leer la palabra de Dios, pero si no hacemos alto en este tipo de cuestiones y nos preguntamos, a ver, ¿por qué no dice que Josías fue hijo de Amón? ¿Por qué si dice de Amón que fue hijo de Manasés? Y hay un montón de cosas que van a surgir a la luz de la palabra de Dios que tienen que llevarte a hacerte preguntas. Y en la medida que tú te hagas preguntas, entonces en la misma Biblia tienes que correr a buscar las respuestas. ¿Me explico? Y entonces dice que el padre de Josías fue David, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Qué interesante la vida de este hombre, que en todas partes, en la iglesia cristiana se conoce como el reformador, ¿verdad? Siempre hemos conocido a Josías como el reformador. Pero ¿qué es reformar? ¿Qué es reformar? Estaba yo buscando alguna definición y encontré esta que me pareció muy acertada. Acción y efecto de volver a forma, a rehacer o rehacer una forma o a rehacer la forma original. Otra definición dice, modificar algo, por lo general con la intención de mejorarlo. Fíjate, qué importante. Una reforma es necesaria cuando nos hemos desviado del fin que buscamos. O más bien diría yo, una reforma es necesaria cuando nos hemos desviado del fin que Dios busca en la vida del creyente. En ocasiones, hermanos, a veces nos hemos alejado, lamentablemente lo digo, de nuestro propósito original, que en vez de tratar de salvaguardar lo que tenemos, ¿sabes qué es lo que tenemos que hacer? Comenzar de nuevo. Y esto es principalmente lo que quiero decirte esta mañana. Y me voy a enfocar, vamos a leer, vamos a seguir adelante leyendo el pasaje, pero vamos a tratar de enfocarlo y vamos a tratar de aterrizarlo en el punto o en la parte espiritual. ¿Está bien? Ok. Ya vimos entonces cómo cuando este niño asume el poder, había recibido un legado pecaminoso de toda la nación. El templo
En el templo estaba suspendida la adoración, el templo estaba en ruinas. Y este niño asume su reinado prematuramente a los 8 años. Vale mucho la pena que después en casa vayan y estudien también Segunda de Crónicas capítulo 34, porque ahí se nos narra esta misma historia. Pero hay cambios sustanciales que vale la pena estudiar. Nosotros por cuestiones de tiempo no lo vamos a hacer, pero yo les invito a que ahí en casita vayan a Segunda de Crónicas capítulo 34 y con toda calma puedan comparar el pasaje que vamos a leer con lo que está escrito en el libro de Crónicas, porque se destacan también puntos muy importantes. ¿Ok? Y entonces dice así, que en el versículo 3, a los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Asalías, hijo de Mesulam, escriba a la casa de Jehová, diciendo, aquí ya vemos que aquí que Josías ya habían pasado ¿cuántos años? 10 años. Ya habían pasado 10 años desde que él asume su reinado, y entonces ya vemos que ya es un jovencito de 18 años. Y le dice, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo de los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. Aquí podemos ver cómo Josías les da la orden de que empezaran a empezar a reparar las grietas del templo, de la casa de Dios. Y vemos aquí un muchachito de apenas 18 años, que yo creo que muchos de nosotros deseamos tener jóvenes e hijos que tengan este tipo de actitudes, jóvenes, jovencitas, que desde su temprana edad, porque dice la palabra de Dios que este muchachito, desde los 8 años, la palabra de Dios en el versículo 2 dice que hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Y yo me pregunto, ¿cómo es que este niño de 8 años, o bien el que ya estamos viendo aquí en los versículos subsecuentes, que ya tenía 18 años, cómo es posible que teniendo el ejemplo de su abuelo Manasés, porque vamos a ver más adelante todo lo malo que el abuelo había provocado de idolatría y de pecados sexuales principalmente, entre otras muchas cosas, ¿cómo es posible que este niño de apenas 8 años, teniendo un padre malo, que fue el rey Amón, y teniendo un abuelo más malo, cómo fue que él no se contaminó con lo del abuelo y con lo del padre? Una posible explicación es que quizás no estuvo tan cerca ni del abuelo ni del padre, ¿sí? Vamos a pensar culturalmente hablando que a lo mejor los niños no estaban, a lo mejor como hoy, todo el tiempo pegados a los papás o pegados a los abuelos. Estamos hablando que su abuelo y su papá habían sido reyes y seguramente estaban ocupados en las cosas del reino. Yo pienso que sus antecesores habían tenido poco contacto con Josías a la edad de 8 años, ¿sí? Eso es lo que yo me imagino, y creo que eso le valió a Josías para no contaminarse de la maldad de sus padres y de sus abuelos, bueno, específicamente hablando de los varones, ¿sí? Porque vemos que desde temprana edad este hombre, la Biblia dice que había hecho ya lo bueno delante de los ojos de Dios. Y vemos en los versículos más adelante que estamos viendo que este varón, este jovencito, tenía amor por la casa de Dios. Quiero decirte que en este tiempo escaseaban las Biblias, ¿sí? Bueno, si me permiten decirlo así. Escaseaba la palabra de Dios, porque vamos a ver más adelante cómo por casualidad descubren o encuentran el rollo de la Biblia, o el rollo de la ley, mejor dicho, ¿sí? Algunos, bueno, pero lo que quiero destacar es cómo es que Josías empieza a preocuparse y cómo empieza él a tener un amor por la casa de Jehová. ¿Cómo es? ¿Quién le enseñó? Porque seguramente su papá no lo hizo, su abuelo menos. Aquí no se menciona la obra de su mamá, por ejemplo, o de su abuela, no se menciona. ¿Cómo fue entonces que este Josías descubrió o nació en él tener un amor por la casa del Señor?
El versículo 6 dice así: a los carpinteros, maestros y albañiles. Se refería a que les dio dinero para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa. Y en la semana hablábamos también, en la reunión de oración, del personaje de Nehemías, ¿se acuerdan? Nehemías, que estaba sirviendo en el palacio del rey, comentamos que tenía todo Nehemías, ¿sí? Vivía bien, vivía cómodamente, pero de repente llegan sus hermanos y les dicen: la casa del Señor está en ruinas, los muros están destruidos, el palacio está quemado. Y vemos un Nehemías cómo se preocupa por la casa del Señor, ¿sí? Había un celo por ellos que los lleva a hacer cambios y los lleva a poner en obra lo que sentían por el amor de la casa. Y aquí vemos otro hombre de Dios, Josías, que se parece mucho en cuanto a lo que estaba pasando a su alrededor. Y vemos como un hombre que tenía todo, que tenía una corta edad y que cualquiera de nosotros podríamos decir: no, es que tiene 8 años, es que tiene 18 años, es que sigue siendo un muchacho, pero ¿cómo va a gobernar el reino con todos los problemas que tenemos, con todas las injusticias que tenemos? ¿Cómo es posible que un chavo, un joven de 18 años pudiera gobernar el reino? Nosotros diríamos: no, mejor hay que esperar a que madure. Nosotros diríamos: mejor hay que darle tiempo, mejor hay que ayudarle. Pero aquí vemos cómo el Espíritu Santo, porque no encuentro otra respuesta, cómo fue que empezó a darse a conocer a Josías desde temprana edad, que empezó a hacer que él hiciera lo bueno delante de Dios. Porque no hay otra explicación, hermanos, sino que el rey Josías tuvo una revelación desde pequeño del Espíritu Santo. Y Dios de alguna forma se le mostró, no sé cómo, porque la Biblia no lo dice. Pero no hay una explicación lógica partiendo de que su papá en su casa era un hombre malvado y que el gobierno de su abuelo había sido un hombre terrible. No hay otra explicación lógica. Entonces, en el versículo 8 dice, bueno, en el 7 me regreso: y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Aquí lo que estaba sucediendo es que el gobierno de Josías se les estaban dando recursos a los carpinteros, a los albañiles, a los canteros que iban a reparar la casa, pero dice entonces que el reinado de Josías se basaba en la honradez. Porque si ustedes ven un poquito más adelante y si ustedes entienden todo el contexto, van a darse cuenta que no se les pedía cuentas a los albañiles ni a los canteros. Se les daba el dinero con toda confianza, sabiendo que ellos iban a actuar en total honradez para hacer, para comprar y para restablecer el templo a su gloria. ¿Sí? No recuerdo bien si lo menciona aquí Segunda de Reyes o Segunda de Crónicas 34, pero hace mención que todo el dinero que se les daba a estos hombres no se les pedía cuentas de nada. Y así deberíamos de ser las iglesias de Dios, actuando en perfecta honradez. Actuando en perfecta honradez, desde la cabeza, hermanos, desde los líderes, los pastores. ¿Sí? Aquí tenemos que traer todo esto a lo que nos compete hoy en día en la vida de la iglesia y en la vida cotidiana. Eran hombres, hermanos, que se dedicaban a trabajar para la obra de Dios por amor. Eran diligentes, ellos no estaban esperando que los llamaran a trabajar. Había un celo por el amor de la casa. Y había un celo por hacer las cosas con honradez. La honradez es algo que tiene que regresar a las iglesias. Desde el más chiquito hasta el más grande, hermanos. Tenemos que volver a ser honrados. El temor del Señor tiene que volver a traer honradez a su pueblo. Comenzando desde la cabeza, desde los pastores. ¿Sí? Rendir cuentas sanas, hermanos. ¿A quién? A la propia iglesia. Rendir cuentas, no hacer uso del dinero de la iglesia para fines que no aprovechan al avance del reino. ¿Sí? Honradez en los pastores, honradez en las ovejas. ¿Y sabes qué es honradez? Dejar de robar, de algún modo o de alguna forma.
Dejar de robar tiempo, dejar de robar dinero, dejar de robar recursos, dejarnos de robar el lápiz, dejarnos de robar la goma, dejarnos de robar todo lo que se pueda robar. En tu trabajo, en tu empresa, el tiempo, ¿sí? Aquí vemos entonces cómo ellos, dice el versículo 7, procedían con honradez. Y el 8 dice, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Tenemos que entender, hermanos, que en estos tiempos escaseaba tanta la palabra de Dios, que no dice la palabra de Dios que estaban buscando los rollos de la palabra de Dios. ¿Me explico? No había en el corazón de estas personas un deseo genuino de buscar y de buscar y de buscar y de buscar dónde habían quedado los rollos que se habían perdido, sino que dice aquí la palabra de Dios que cuando estaban haciendo los trabajos de mantenimiento y que estaban buscando otra cosa, seguramente yo creo que estaban escombrando, moviendo piedras, sacando escombro y etcétera, etcétera, dice que de casualidad el sacerdote Hilcías encuentra el rollo o el libro de la ley en la casa de Jehová, ¿sí? Algunos creen, la Biblia no lo dice, pero algunos creen que lo que encontró aquí el sacerdote fue el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Aunque algunos creen que lo único que encontró el sacerdote Hilcías en este pasaje fue el libro de Deuteronomio, la segunda ley. La Biblia no lo dice. Lo que sí creo es que encontró el libro de la ley. ¿Dónde estaba? En la casa, estaba escondido en la casa de Jehová. Fíjense, nadie lo estaba buscando, ¿sí? Eso habla de lo que estaba pasando en el contorno religioso y espiritual. Nadie se preocupaba, a nadie le importaba ponerse a buscar los rollos que estaban perdidos de la ley, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos andaban en lo suyo, todos estaban afanados en sus cosas. Lo que menos les preocupaba es que la palabra de Dios estuviera perdida. Por eso les dije al principio, en ese tiempo la palabra de Dios escaseaba, no había dónde leerla. ¿Sí me explico? Estaba escasa. Y viendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Rasgó sus vestidos. Rasgar los vestidos es símbolo de luto, de afrenta. Era también un simbolismo de cuando cuando somos confrontados a través de la palabra de Dios, hermanos, con nuestro pecado. Somos redarguidos. Y en estos tiempos se demostraba ese luto, ese dolor, esa carga de pecado, se demostraba rasgando las vestiduras, rompiéndose la ropa. Ahora bien, dice el versículo 12, luego el rey dio la orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Saías, siervo del rey, diciendo, sí, el rey les dio la instrucción a estos hombres y les dijo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo. Si vayan y consulten a Dios acerca de mí y del pueblo, y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová, que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Yo leo lo que estaba pasando con este hombre y me doy cuenta que él tomó una decisión personal en su vida. Él mismo dice que sus padres habían hecho lo malo. Nuestros padres hicieron lo malo. Pero él dice: vayan y consulten a Jehová por mí.
O sea, de otra forma, vayan y díganle al Señor qué opinión tiene acerca de mí. ¿Qué opinión tiene Dios acerca de ti? Aunque tus padres, hermano, no hayan conocido al Señor, lo que debe de importarte a ti y a mí es qué opinión tiene el Señor acerca de nosotros. Qué importante es que alguien se levante, un reformador, qué importante es que se levanten hombres y mujeres de Dios, que quieran agradar al Señor, que quieran caminar en sus caminos, que quieran ayudar en la casa del Señor, que quieran servir a Dios. Qué importante, hermanos. Que a pesar de que no te heredaron tus padres a lo mejor algo bueno, espiritualmente hablando, qué bueno sería que tú, al conocer la palabra de Dios, tomes una decisión santa y sabia de decir, aunque mis padres hicieron lo malo, aunque mis padres no me heredaron la palabra de Dios, yo sí decido consultar al Señor para ver qué opina de mí y entonces tomar una decisión. ¿De qué? De reformar mi vida. De reformar mi vida, de reformar tu vida. ¿Sí? Wow. Conforme a todo lo que nos fue. Por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías, a la profetisa. Se escribe ahí Hulda, pero en realidad se debe pronunciar Hulda. Hulda, mujer de Salum, hijo de Ticva, hijo de Arjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Cabe mencionar, hermanos, como ya les dije, la palabra de Dios escaseaba en esos tiempos. Por eso es que se mandaba a consultar a los profetas, o en este caso a una mujer profetisa. ¿Sí? Hoy por hoy no podemos estar haciendo eso. Hoy por hoy no podemos estar consultando profetas ni profetisas. ¿Sí? Porque hoy por hoy tenemos la palabra de Dios, que es la palabra profética más confiable que tenemos. Y es a la que tenemos que ir todos nosotros cuando necesitas una respuesta en tu vida. Y ella dijo así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decida al varón que os envió a mí, Josías. Así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. ¿Sí? Aquí estaba el Señor confirmando su palabra. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Y vemos aquí cómo el mismo Señor dice que cuando Josías escuchó la palabra de Dios, hermano, su corazón se enterneció. Pero escúchame bien, desgraciadamente, muchos de nosotros que tenemos años en el Evangelio, cuando volvemos a leer la palabra de Dios, después de que la hemos leído 20 veces o 30 veces, ten cuidado de que la palabra de Dios ya no enternezca tu corazón. Porque de repente creemos que la hemos leído 1000 veces y que lo sabemos todo y que ya que te va a decir el pastor que tú no sepas. Ten cuidado, hermanos, porque eso es una evidencia de que tu corazón se está endureciendo. ¿Sí?
Cuando tú ves que alguien se sube a predicar, que no es el pastor o alguien que va a dar su testimonio, y tú dices, chale, ya viene este hermano, ¿qué me va a decir? Ten cuidado, hermanos, ten cuidado, porque de algo pequeño o de algo insignificante puede salir una palabra de Dios, ¿sí? Acuérdate de dónde salió el Mesías, ¿sí? Acuérdate de una ciudad muy pequeña e insignificante. Acuérdate. La palabra de Dios, hermanos, hoy, mañana, siempre y por todos los días tiene que provocar en un corazón humilde enternecerse. Tú tienes que darte cuenta, tienes que hacer un autoanálisis de ti. Si la palabra de Dios todavía causa el mismo efecto en ti que causaba cuando apenas estabas conociendo al Señor. Porque de otra forma quiere decir que tu corazón se está endureciendo. Pero aquí vemos cómo el corazón de Josías, que déjame decirte que era una persona muy importante, era el rey de Judá, era el rey de una nación, ¿sí? Pero yo me doy cuenta cómo el Señor no encontró en él un ápice de orgullo ni de soberbia, que muchas veces puede estar en el corazón de la iglesia, en el corazón del liderazgo, de los pastores y, ¿por qué no?, también de las ovejas. El orgullo, hermanos, la soberbia nos aleja de Dios, impide una obra del Señor en nosotros. Pero a este hombre no le pasó, hermanos. Este era un hombre humilde, y a pesar que tenía 18 años cuando estaban sucediendo estas cosas. ¿Cuántos de nuestros jóvenes están pensando, hermanos, en entregar en este tiempo su vida al Señor? ¿Cuántos de nuestros jóvenes están pensando en renunciar a sus sueños? ¿Cuántos mismos de nosotros que somos viejos estamos dispuestos a renunciar a nuestros sueños, hermanos, por conseguir el sueño del Señor? Este hombre sí lo hizo. Por eso era un reformador. Era una persona que estaba dispuesta a hacer cambios. Se humilló delante de Jehová, dice, y que escuchó la palabra de Dios. Dice que el Señor había pronunciado contra este lugar y contra sus moradores. Y luego dice en el versículo 20, por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos de todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dijeron al rey la respuesta. En otras palabras, lo que el Señor le estaba diciendo: por cuanto tú te humillaste, por cuanto tú viniste a consultarme, con cuanto tú estás oyendo lo que yo voy a decirte, para ponerlo por obra, para hacer un cambio, para hacer algo diferente, por cuanto tú decidiste buscar al Señor, le estaba ahí diciendo el Señor: todo lo malo, todos los juicios que yo he determinado que vayan sobre la nación de Israel y de Judá, los voy a detener hasta tu próxima generación. Escucha bien, lo que pudo hacer un hombre, hermanos, que se humilló delante del Señor y reconoció al Señor en todos sus caminos. ¿Sabes qué estaba, voy a decirlo así, lo que estaba haciendo o lo que logró Josías por default? Por default, lo que logró era salvar a toda una generación. Porque aquí lo que está diciendo el Señor, le estaba diciendo: no te preocupes, tú vas a estar en paz, vas a vivir en paz y vas a morir en paz. Y en tu vida y en tu tiempo no va a pasar lo que yo ya dije que iba a pasar iba a ejecutar esos juicios sobre esa nación. Eso era lo que estaba el Señor diciéndole. Y obviamente Josías iba a disfrutar de una buena vida por causa de que buscó al Señor, ¿sí? Pero no solo él, sino toda su gente. Todo su pueblo, por lo menos de esa generación, iban a ser bendecidos porque un hombre se levantó con un corazón humilde a buscar al Señor. Toda esa generación, le estaba el Señor diciendo: la voy a respetar por causa tuya. Qué importante. Pero escucha bien, cualquiera de nosotros se hubiera quedado tranquilo con eso. Cualquiera de nosotros se hubiera quedado en paz, a vivir una vida tranquila, plena, disfrutar de Netflix y de todas las maravillas que ofrece el mundo.
Al cabo el Señor pues ya me había prometido una vida de paz, de tranquilidad, iba yo a vivir bien, iba a morir bien. Lo mismo le había pasado a Nehemías cuando estaba en el trono. Él tenía una vida asegurada ahí con el rey. Nadie lo iba a sacar de su comodidad. Pero ¿sabes qué? A las personas, a los hombres, a las mujeres que Dios necesita, son hombres y mujeres que tienen que salir de su comodidad. ¿Para qué? Para hacer reformas, para hacer cambios. Reformas en la vida de la iglesia. Pero para que pueda venir una reforma en la vida de la iglesia, ¿sabes qué? Tiene que empezar por nuestra casa. Ahorita estoy en un grupo de hermanos, pastores, que están orando porque venga un avivamiento. Qué bueno, yo también deseo y oro también que venga un avivamiento. Pero ¿sabes qué? El avivamiento no va a venir si no hay reformas en las casas de los creyentes. Si no comenzamos con nuestro propio corazón a volver a ser honrados, a volver a quitar los altares que hay aquí en nuestro corazón. Y muchas veces el altar más grande que está en tu corazón eres tú mismo, hermano. Tú mismo. El egoísmo reina el corazón de los seres humanos. Es una consecuencia de nuestra naturaleza pecaminosa que viene desde Adán. Pero yo veo aquí un hombre diferente, hermanos. Un hombre que no estaba viendo solamente en lo propio, ni en lo de él, ni en su bienestar, ni en su comodidad, ni en su comida, ni en lo que necesitas, ni en lo que necesitas que te den. Estaba yo viendo aquí un hombre que decidió seguir al Señor y hacer cosas y hacer cambios a pesar de que estaba luchando contra todo un sistema corrupto, todo un sistema idólatra, todo un sistema que había sido corrompido por generaciones tras generaciones. Y en el capítulo 23 dice: entonces el rey mandó a reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, y oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Es decir, el rey convocó a todos. Convocó a los sacerdotes, convocó a los profetas, convocó, dice la palabra de Dios, desde el chico hasta el grandote o hasta el más viejo, y los reunió todos y puso la palabra de Dios, que es lo que estamos haciendo ahorita, y empezó a leerla a todo el pueblo. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, dice, hizo pacto. ¿Quién hizo pacto? El rey hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón. Escucha, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirán las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto, por lo menos aparentemente. Sí, escuchaste bien lo que dije. Aparentemente. Ve conmigo rápidamente a Jeremías. Capítulo 3. Versículo 10. Si quieren lean desde el 6 ahí en casita, pero yo por cuestiones de tiempo voy a leer el 10 nada más. Dice, con todo esto, hablando de Israel y de Judá, con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Jeremías, el profeta Jeremías, profetizó acerca de esto que estábamos leyendo, ¿sí? De hecho fue por ahí contemporáneo de estos años que estaba pasando algunas de estas cosas
Sofonías y Jeremías fueron contemporáneos de esta historia que estamos leyendo, ¿sí? Y dice que con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo su corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Ahora vamos a ver qué fue el todo esto que se refiere el Señor, ¿sí? Versículo 4 del capítulo 23. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera, para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Aquí vemos cómo lo primero que empieza a hacer Josías es que empieza a limpiar la casa, ¿sí? Lo primero que empieza aquí a hacer este rey, después de haber escuchado la palabra de Dios y después de haber sido movido, después de que convocó al pueblo, que leyó la palabra de Dios y que juntos él y el pueblo hicieron un pacto de caminar con el Señor y agradar al Señor, ¿sabes qué empezó a hacer? Empezó a tomar acciones. Ya leímos la palabra de Dios, ya escuchamos la palabra de Dios. Ahora lo que sigue, ¿sabes qué es? Tomar acciones. Empezar a limpiar tu casa, limpiar mi casa. El 5 dice, y quitó, y observa todos los verbos que vamos a empezar a leer, porque el 5 dice que quitó, el 6 dice que sacó, el 7 dice que derribó, el 8 dice derribó, el 10 dice profanó, el 11 dice quitó, el 12 dice derribó. Observa que todas son acciones, hermanos. Cuando tú lees la palabra de Dios y si el Espíritu Santo está trabajando en ti como hijo de Dios que eres, entonces tienes que actuar, la palabra de Dios tiene que llevarte a hacer cambios, a hacer acciones, verbos. Y dice el 5, y quitó a los sacerdotes idólatras, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los altares de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Aquí lo segundo que empezó a hacer el rey es que empezó a tratar con la idolatría que estaba metida en el corazón del pueblo. En los altares adoraban al sol, dice aquí, adoraban a la luna, adoraban a los signos zodiacales. Y muchos de los cristianos en la iglesia todavía leen el zodiaco, todavía leen las revistas y leen a los brujos, que son los que ponen ahí los signos zodiacales, y en lugar de consultar la palabra de Dios van y siguen consultando la palabra del diablo. Y el 6 dice, hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. ¿Sí? Tomó la imagen de Acera, la sacó del pueblo, la hizo cachitos, no solo la quebró, dice que la pulverizó, hermanos. Y no obstante que la volvió a polvo, a esa imagen, a ese monigote, recogió el polvo de esa imagen y todavía fue y la regó sobre los sepulcros, sobre los panteones donde están enterrados los muertos. Además, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera. Empezó a tratar con los lugares, hermanos, donde había idolatría pagana. No solo con las imágenes, sino también Josías empezó a tratar con los lugares donde se hacían cultos idólatras. E hizo venir a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Geba hasta Beerseba, y derribó los altares de las puertas que estaban en la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda y a la mano derecha.
Derribó los altares, hermanos. Y todas estas cosas que estamos viendo, que sacó, que quitó, que derribó, es una sombra de lo que tú y yo tenemos que hacer todos los días en casa. Porque esto es un libro histórico y lo estamos leyendo con un contexto histórico, está bien, pero de ahí tú y yo tenemos que desprender para sacar las cosas que tú sabes que todavía hay en casa que no le agradan a Dios. Te voy a decir una: la piratería. La piratería es un robo para alguien. La piratería es un robo de derechos de autor. En cuanto a la música, en cuanto a una imagen, una película, una marca de tenis, una marca de ropa. ¿Sí? Hay alguien que tiene los derechos sobre ese producto. Hay alguien que tiene los derechos sobre esa canción. Hay alguien que tiene los derechos sobre esas imágenes. Pero cuando tú decides meter a tu casa piratería, estás apoyando el robo de alguien o de algunos, de alguna forma. Es por ponerte un ejemplo, porque vemos cómo Josías empezó, que él quería limpiar la nación de Israel, y queremos que venga un avivamiento a México. Pero ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué es? Tenemos que provocar el avivamiento limpiándonos primero nosotros. Primero nuestro corazón, después la casa, después la iglesia. Y al mismo tiempo estar orando para que el Señor tenga misericordia de nosotros y venga un avivamiento a México. Tenemos que derribar los altares, hermanos, que tú y yo hemos levantado. ¿Sí? En las familias de México hay altares. Aún en las familias cristianas hay altares, hermanos. Altares espirituales que tú no ves. A lo mejor ya no tienes un monigote ahí con veladoras en un nicho de tu casa. A lo mejor hoy ya no lo haces. Pero ¿sabes qué? Sí hay altares todavía en las vidas de las personas que conocen a Cristo. Sí los hay. De muchas formas. Seguimos idolatrando a lo mejor al papá, o a lo mejor la mamá idolatra de más al hijo, o el creyente idolatra de más a su pastor. Se le cae su pastor y se le cae el mundo. O no falta la iglesia que idolatra al apóstol. Hay idolatría en las iglesias cristianas. Desgraciadamente, hermanos, todavía hay idolatría en las iglesias cristianas. Cuando idolatramos a un predicador, cuando seguimos al apóstol fulano de tal, cuando aplaudimos y nos desgañotamos por aplaudir a los cantantes cristianos, que por cierto los terminamos tratando como artistas del mundo. Hay idolatría en el corazón de la iglesia, hermanos, de muchas formas. Lamento decirles. Entonces, ¿sabes qué? Son tiempos de hacer reformas, son tiempos de acabar con la idolatría, son tiempos de limpiar la casa, son tiempos de derribar altares, porque sin duda que vamos a empezar a construir nuevamente cuando todo esto termine. Necesitamos reformadores, necesitamos mujeres y hombres, jóvenes, niños de 8 años, que ya en su corazón esté ardiendo el deseo por hacer la voluntad de Dios, de amar a la casa y de servir al Señor. E hizo venir a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá. Y luego más adelante dice: pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían los panes sin levadura entre sus hermanos. Y luego el 10 dice algo bien interesante: asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. ¿Sabes qué es Tofet? ¿O sabes qué significa Tofet? Crematorio. Tofet es un crematorio, o algo parecido a lo que hoy se conoce como un crematorio. ¿Sí? Asimismo profanó el crematorio de Moloc, hermanos, donde se quemaban a los niños vivos en ofrenda a Moloc. A Moloc, ese dios, creo que es el dios del mal, el dios
No me acuerdo, no tuve tiempo de estudiarlo, pero... Luego dice el 11, quitó también los caballos de los reyes de Judá, que los reyes de Judá habían dedicado al sol, a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natanmelec, eunuco, el cual tenían a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. ¿Sabes por qué tenían carros? Tenían caballos, ¿sí? Dice que tenían caballos, y los caballos servían para jalar algunos carros. ¿Sabes por qué? Porque los sacerdotes que adoraban al dios sol, todas las mañanas, antes de que el sol saliera, salían en esos caballos, en sus carros, salían los sacerdotes y salían a encontrarse en el horizonte con el dios sol para adorarlo y honrarlo. Esa es la razón por la cual dice el versículo 11 que había caballos y que había carros. Josías lo sabía. Josías conocía de esa abominación. Entonces, ¿qué hace Josías? Quita los caballos, libera los caballos o se los queda, eso no importa. Lo que sí hace con los carros es que los quema y termina con ese culto al dios sol. Derribó además el rey los altares que estaban sobre las azoteas, sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés. ¿Quién? Manasés, el abuelo de Josías, o sea, su abuelito, en los dos atrios de la casa de Jehová, y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios. ¿Quién los había edificado, esos templos de adoración pagana? Salomón, hermanos, el gran Salomón, cuando decidió desviarse de su adoración a Jehová, porque se casó. Se acordarán, ¿cuál fue el problema de Salomón? Las mujeres. Las mujeres lo llevaron a adorar a falsos dioses. Por eso aquí dice, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Todo eso lo hizo Salomón cuando decidió apartarse de los caminos del Señor. Y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera y llenó el lugar de ellos, ojo con lo que hizo aquí, y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres, ¿sí? De huesos de hombres. ¿Qué hizo Josías? Josías profanó algunas tumbas de seres humanos y trajo esos huesos de muertos sobre estos altares de acera. ¿Sabes para qué? Para que a los ojos del pueblo, para que el pueblo se diera cuenta que al traer huesos, eran lugares inmundos, ¿sí? Eran altares profanos, pero Josías quiso hacer algo, quiso hacer un hecho en donde el pueblo de Dios ya no dudara, pero para nada, que eran lugares de abominación. Por eso Josías trajo huesos de hombres muertos y los trajo y los puso en esos altares para que fueran doblemente inmundos, me explico, para que no cupiera duda a los ojos del pueblo que esos lugares eran totalmente lugares de adoración paganas, ¿sí? Inmundos a los ojos de Dios. Igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera. Y se volvió Josías y viendo los sepulcros, escucha, y se volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros, ¿sí? Por si no me habías creído, ¿sí? Sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto, ¿sí? La historia de este profeta se narra en Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 2, por si quieres ir a revisarla. Después dijo:
¿Qué monumento de este es este que veo? Y le respondieron: este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Alguien había profetizado lo que iba a pasar cuando en los días de Josías. Y él les dijo: dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. En otras palabras, podemos ver también el carácter de este hombre, que era un hombre respetuoso, hermanos. Se regía por el respeto. Y el 19, y todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías e hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además, fíjate también, mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres y volvió a Jerusalén. ¡Guau, hermanos! ¡Qué hombre tan valiente! No olvides que tenía 18 años. No se te olvide que tenía 18 años o unos pocos más cuando esto estaba pasando. ¡Qué hombre tan valiente! ¿Sabes qué? A mí me impresiona cómo este hombre decidió ir en contra del mundo, decidió ir en contra de la cultura, decidió ir en contra de lo que su padre y su abuelo habían sembrado. A él no le importó el qué dirán, a él no le importó el qué pensarán, a él no le importó si dejaba el pueblo de pagar impuestos o no. Este hombre se armó de valor, y lo único que puedo ver en la vida de Josías es que él quería quedar bien con Dios. A él solamente le interesaba quedar bien con Dios, hermanos. A él no le interesaba quedar bien con sus feligreses. A él no le interesaba quedar bien con la iglesia. A él no le interesaba quedar bien con el pueblo. A él no le interesaba que se reunieran mayor cantidad de impuestos si los dejaba que fueran idólatras y que siguieran adorando a dioses paganos. A él no le importó nada, hermanos. Solo una cosa. A Josías solamente le importaba una cosa: el pacto que él había hecho con Dios. Yo creo que Josías ni siquiera estaba esperando que el pueblo lo cumpliera. ¿Por qué te digo esto? Porque la salvación, hermanos, es individual. Tú no puedes estar esperando que tu esposo se convierta para rendirte completamente al Señor. Tú no puedes estar esperando que tu esposa sea la mujer de Dios que estás esperando y que se convierta y que entonces sea de apoyo para ti, para tu ministerio, para que tú decidas entregarte por completo al Señor. Tu hijo no puedes estar esperando madurar o que venga un ángel y que te hable en la recámara y que diga: el Señor te necesita. Eso no va a pasar. Tu jovencita, jovencito, qué bueno sería que volcaras tus sueños a agradar al Señor desde ahorita que eres joven. Nosotros los más viejitos decimos: híjole, es que si hubiéramos conocido del Señor desde temprana edad, si el Señor hubiera entrado en nuestro corazón y hubiéramos sido salvos desde pequeñitos, hermanos, la verdad es que otro gallo nos cantaría ahorita. ¿Sí o no, hermanos? Claro. Por eso tú, joven, niño que me estás escuchando, es que nunca es tarde. Tú no tienes que estar esperando tener tal idea, tal edad o tal edad para decidir servir al Señor y volcar tu corazón a Dios. Y a mí me encanta la vida de Josías, porque a este hombre parecía que solamente le importaba una cosa, y era agradar a su Señor. ¿Sabes por qué? Porque él había hecho un pacto. Y tú y yo, cuando decidimos venir a Cristo, cuando le dijimos un día: Señor, ven a mi corazón, entra a mi corazón, cámbiame, me arrepiento de mis pecados, era exactamente lo mismo que hizo Josías ese día delante del pueblo, que hizo un pacto con el Señor, porque nuestro pacto hoy por hoy es Jesucristo el Señor, y se logra a través del Evangelio de la salvación. Josías hizo un pacto al modo que se estilaba hacer los pactos en esta época. Pero tú y yo hicimos un pacto también de seguir a Jesús y de servirle al Señor Jesús.
Pero para que tú y yo podamos ser siervos que dan buenos resultados, siervos diligentes, siervos valientes, siervos que no nos importe el qué dirán, o el qué dirá aquel, o qué dirá mi esposa, o qué dirá mi hijo, qué pensará aquel, qué pensará mi jefe, qué pensará mi compañero de trabajo, que no te importe qué piense. No importa qué piense el mundo, si lo que estás haciendo es agradable delante de Dios, a sus ojos. Hermano, lo demás no importa. Lo demás no importa. Y quiero terminar con esto. Dice el 24. Asimismo barrió Josías. ¿Qué hizo? Barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines. Terafines son estatuillas de barro que se hacían para adorarlas. Esos son los terafines. Y a todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, escucha, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén. En otras palabras, Josías se salió de su jurisdicción, hermanos. Josías empezó a hacer cambios en la nación de Judá, pero también se empezó a meter con la nación de Israel, que no le correspondía. Josías tuvo el valor de meterse en una jurisdicción que no le correspondía. ¿Sí me explico? Él arriesgó su vida por hacer todo esto, que sabía que era abominación delante de los ojos de Dios. ¿Sí? En la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. Y escucha bien lo que dice el 25. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas. ¿Sí? Y es el primer mandamiento que tenemos. Y es el más grande mandamiento que tenemos a la luz del Nuevo Testamento. ¿Sí? Escucha, este hombre lo hizo. Pero qué interesante que dice que no hubo otro rey antes de él, que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Y escucha, no hubo ni uno como él antes, y luego dice, ni después de él nació otro igual. Y este versículo 25, hermanos, parece entonces, a la luz de este versículo 25, parece ser que ni siquiera el rey David se igualó a él. Porque eso es lo que dice el versículo 25. Que no hubo un rey como Josías, ni antes, ni lo hubo después, que amara tanto al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. ¿Quién de nosotros, hermanos, quién de nosotros se atrevería o quién de nosotros se va a atrever a amar al Señor como lo hizo Josías? ¿Quién de nosotros lo va a amar con toda su alma? Con toda su alma, con todas tus emociones, con todo tu espíritu, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón, al grado de que quites tus altares, de que derribes tus imágenes, todas las cosas que te has metido en la cabeza, que están antes del Señor. ¿Quién será ese rey, hermanos? ¿Quién será ese hijo de Dios? Que quizás si le vayamos a preguntar al Señor, Él pudiera decir, es que no va a haber uno como tú ni antes ni después. Wow, hermanos. Wow. Yo por lo pronto estoy muy lejos de que algo así pudiera el Señor decir de mí. Pero dice el 26, con todo eso Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová, también quitaré de mi presencia a Judá
como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que ha escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho, mi nombre estará allí. Y ya leímos lo que pasó con Judá y con Israel, un pedacito que leímos en Jeremías capítulo 3, versículo 10, aunque habla desde el 6 al 10. ¿Sí? Y vemos cómo la nación de Judá, a pesar de todo lo que el rey Josías hizo, dice Jeremías 3:10, con todo esto, no se aplacó la ira de Dios, porque se volvieron a Dios fingidamente. Fingidamente. Que Dios nos guarde, hermanos. Que Dios nos guarde a esta iglesia, a este lugar, a la iglesia de México, a la iglesia de Cristo. Que el Señor nos guarde, hermanos, de volvernos a Cristo fingidamente. Porque si tú eres hijo de Dios, las obras de tu Padre haces. ¿Cuándo? Todos los días y todo el tiempo. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra de esta mañana. Una historia, Señor, sin duda impresionante, Señor. A veces nosotros la leemos y no alcanzamos a imaginar todo el contexto político, social, económico, pero sobre todo religioso, Señor, que se estaba moviendo en ese lugar. A veces las letras no nos alcanzan a llevar a la realidad de lo que estaba pasando este rey a sus 8 años y cuando empezó a ser un joven de 18, 20 años, Señor. ¿Cómo fue, Padre, que tu Espíritu Santo se le reveló a este hombre para que desde chiquillo y a pesar de los malos ejemplos de sus padres, cómo fue, Señor, que pasó eso? Que tu Espíritu Santo estaba con él y le reveló lo bueno para caminar delante de ti, Señor, haciéndolo recto. Padre, es que tu palabra, Señor, es buena y es impresionante por el lado que la veamos. Señor, cuánta historia y cuántos hechos están escritos en este libro, Padre, y específicamente en estos 2 capítulos que leímos el día de hoy. Yo te quiero pedir, Señor, que tu Espíritu Santo nos haga meditar, Señor, en esta palabra que estudiamos el día de hoy. Señor, que tu Espíritu Santo nos lleve a ser reformadores, que podamos empezar, Señor, a hacer los cambios que tú estás demandando de nosotros en lo poquito, porque si empezamos en lo poco, Señor, tú nos vas a llevar a cosas más grandes. Señor, la iglesia de Dios tiene que reformarse otra vez y todo el tiempo y todos los días a través de la renovación que da tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a sacar cosas de idolatría, Señor, de dependencia, Señor. Gente que todavía dependemos del trabajo, del dinero, de que nos vaya bien, Señor, o que nos vaya, Señor, como queremos que nos vaya. Padre, en el nombre de Jesús, retira de tu iglesia, Señor, todo pecado sexual, Señor, toda idolatría que se levante en contra de ti, Señor. Ayúdanos a derribar los altares, a quitar las cosas que estorban en nuestras casas, Señor. Ayuda a nuestros hijos a saberse maduros en la medida que busquen de ti, Señor. Padre, levanta a nuestros hijos desde muy pequeñitos, levanta a nuestros jóvenes. Señor, en el nombre de Jesús pido que nuestros jóvenes tengan los sueños tuyos, porque si ellos deciden tener tus sueños, Señor, ellos van a ser felices en este mundo, Señor, que por cierto es pasajero, Señor. Te quiero dar gracias en el nombre de Jesús, Señor, por tu hermosa palabra, y espero, Señor, que tu Espíritu Santo les haya hablado a la iglesia, Señor, como me habló a mí también de hacer cambios y reformar cosas. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por todas tus bondades y tus maravillas. Me pongo, Señor, delante de ti y te pido que pongas tus ojos en nosotros, Señor, en esta iglesia, en esta congregación, y que nos hagas entender que tenemos que avanzar, Señor, que tú quieres prosperarnos en todos nuestros caminos, así como prosperas nuestra alma, Señor. Padre, estamos dispuestos a ir tras de ti, queremos ser diferentes, hombres y mujeres, Señor, que se entreguen completamente en honradez de corazón para los planes que tienes, para el servicio de la casa. Señor, enséñanos a amar el templo de Dios, a amar la casa, Señor, y a dar nuestra vida, nuestro servicio, nuestro tiempo
para ti, Señor, porque también es una evidencia de nuestro amor para ti. En el nombre de Jesús pido que bendigas la iglesia, que no haya ninguno, Señor, que se pierda, Padre, que ninguno se vaya de tu presencia. Señor, que ninguno se vuelva al mundo de donde tú ya nos has sacado. Pido tu favor sobre este lugar, Señor, y te doy gracias por tu hermosa palabra y por el Consolador que nos ilumina y que nos hace entenderla. En el nombre de Jesús, amén. Amén.